Saludos a todas y todos. Estamos desde Voces y Contextos, todas las voces, con el tema Guardería ABC, impunidad, justicia. ¿Qué sigue? Y tenemos varias posiciones de esta tragedia y quienes intervinieron: el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Presidencia de la República de Felipe Calderón, el gobierno del Estado, el gobierno municipal, y todo esto ocurrió en la capital, en Hermosillo, Sonora. Le damos el uso de la palabra al maestro Guadalupe para que nos dé su punto de vista jurídico, moral y muchas cosas más que vamos a encontrar en este tema. Bueno, el contexto en donde se da precisamente este hecho lamentable de las guarderías, viene el contexto, y yo lo pongo un poco en el antecedente de lo que pasa en el sistema político mexicano en relación a la división de poderes. Mucha controversia ha dado, por ejemplo, el antecedente del 2006, en donde el presidente Fox se reunió con las autoridades electorales y con gente del Poder Electoral, del Poder Judicial de la Federación, antes de que se resolvieran las controversias que había puesto el PRD contra la elección del 2006. Más allá de la situación ideológica de que si había habido fraude o no, para muchos de nosotros sí hubo fraude y lo reafirmamos, y no precisamente fue el día de la elección, sino previamente, precisamente con el control del padrón electoral, la nulidad de casillas, ver en qué lugares López Obrador tenía mucha presencia política, y ahí se recortó el padrón electoral, el 0.5, que si tú lo divides en las demás de 40,000 casillas, te da ese número, y que propició después reformas electorales en donde efectivamente el 0.5 puede traer ya controversias jurídicas del voto por voto, casilla por casilla. Bueno, ¿por qué digo este antecedente? Porque mucho se ha hablado de que si en nuestro país, en esta idea, en esta concepción liberal, si hay división de poderes o no, si existe realmente. A mí me parece que efectivamente no hay que negar que en el sistema político mexicano vivimos un presidencialismo que está en la estructura jurídica, y que efectivamente en los 60s se dio una crisis del presidencialismo autoritario, y que el proceso de transición del Estado mexicano nos ha llevado a tener ciertos contrapesos, como en el caso electoral. Bueno, ya tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos al IFE, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucede entonces ante estos hechos en donde efectivamente en el 2009 se da este evento? Que efectivamente vemos a un presidente de la República que sí ha cometido omisiones en términos de vulnerar la autonomía del Poder Judicial. Y bueno, no se investigó a fondo, y hoy sabemos que a funcionarios menores se les sancionó, pero no se fue a funcionarios de primer nivel. Y esto viene a colación por esta gran denuncia que hace valientemente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Saldívar, en donde él dice: yo tenía un proyecto de resolución, y por un fonazo o por la incidencia o por la influencia política del presidente tuve que cambiar mi proyecto. Esto implica que efectivamente el Poder Judicial sí ha tenido o ha sido vulnerado de manera permanente, y eso sí lo quisiera, digamos, subrayar. Ha habido, mejor dicho, algunas resoluciones en donde ha impugnado la presidencia de la República y han sido en contra del presidente.
incluso yo hablaría incluso del INE. El INE ha tomado resoluciones que no son muy bien vistas por el presidente de la República, sin embargo han sacado sus resoluciones. Es decir, tenemos hoy un presidente de la República que ha sido respetuoso de las instancias jurídicas y que no ha vulnerado esa autonomía de los poderes judiciales, incluso del Congreso. Y aquí había que hacer algo hincapié que el maestro Indalecio también insiste mucho y que creo que otra vez sí tendríamos que discutir. ¿Cuáles son las reformas constitucionales que se aprobaron en el 2018, pero que fueron aprobados por el Senado? Por ejemplo, yo diría la Guardia Nacional, por ejemplo, yo diría la revocación de mandato, que finalmente fue acotada y fue legislada por el Congreso de la Unión, en donde participaron todos los partidos políticos. Entonces yo diría que este proceso de contrapesos sí los hay. Pero en el caso de ABC, sí es muy lamentable que el presidente de la República, el presidente Calderón, haya influido de manera determinante para que no se hiciera justicia y que hoy los reclamos de la sociedad civil, y quiero también hacer hincapié, no solamente de Sonora, no solamente de los afectados, de los niños que murieron, sino de toda la República, es que se vaya al fondo y que se haga justicia. Y bueno, ya no hablamos más, por ejemplo, de los grandes negocios que hicieron funcionarios destacados, ex candidatos, con las guarderías, y que por eso, desde la perspectiva del gobierno actual, fue definir una estrategia en la cual los apoyos se dieran directamente a las madres de familia para evitar esa mediación que se prestaba mucho a la corrupción. Pues bueno, había que redefinir efectivamente cómo hoy el gobierno puede apoyar nuevamente estas guarderías, pero en otra perspectiva más social y que no se utilice para beneficios personales. Luego entonces, hoy me parece que es importante que el IMSS determine que se dé una investigación, las propias autoridades, para exigir justicia y sobre todo si hay funcionarios de primer nivel que cometieron omisiones, que cometieron infracciones, que violaron la ley y que también hay responsabilidad, que se les sancione. Mucho se habla, por ejemplo, hoy vemos hechos como por ejemplo el de Querétaro, en donde se habla de que efectivamente ahí, por ejemplo, la seguridad del estadio era de la policía, y yo digo no, también hay responsabilidad de funcionarios municipales, de funcionarios estatales, y lo mismo pasa en el caso de la guardería. Ahí hay un problema de omisión, hay un problema de responsabilidad que contrajo efectivamente que estos hechos tan lamentables, si no se sanciona, la responsabilidad de la autoridad. Y aquí queremos decir una cosa, un funcionario público no solamente tiene el deber de ver la seguridad de todos los ciudadanos, sino también la aplicación de la ley. Y si esta no se aplica, hay omisión. Gracias, maestro Guadalupe. Indudablemente entender una situación ocurrida el 5 de julio de 2009, que se da la tarde de ese entonces, y donde existen más de 250 niños en una guardería, menores de 5 años y mayores de 4 meses, es nada más de imaginarlo, es catastrófico. Más de 107 heridos, 49 niños calcinados, llevar a una situación psicológica en la actualidad a los padres de esa situación, a los niños que sobrevivieron y que sobreviven porque siguen siendo niños, son menores todavía, es totalmente crítico. La situación que hace el magistrado, creo que él expone un proyecto y ese proyecto lo asume, y solamente son 2 votos contra 8.
Eso hay que recordarlo bien para que quede claro y mucho valor para poderlo anotar y anotarlo en un libro. Maestro Indalecio, le vamos a dar el uso de la palabra para que nos dé algunos datos y nos ilustre con su participación. Muchas gracias y ya el maestro Guadalupe dejó asentadas varias cosas que creo que son muy importantes. Pero primero, yo creo que hay que reconocer la lucha de los padres de la guardería ABC. Yo creo que si no es por la constancia, la permanencia, hubieran sido hechos ceniza, también los padres, ¿sí? A pesar de la tragedia, también a los padres los hubieran, anulado, y que socialmente también prendió, digamos, ese malestar. O sea, yo creo que socialmente es uno también de los pendientes. Es decir, la guardería ABC, no es porque solo Saldívar lo haya planteado, pero es un pendiente social. Es decir, hay que entender 2018 antes, 2018 después. Afortunadamente estamos en una situación distinta y creo que es digno de reconocer la lucha de los padres y la constancia. Esa es una cosa. Dos, a mí me gustaría, este asunto de la guardería ABC ha tenido otro ya, es decir, ha escalado y se ha posicionado socialmente. Es decir, hay que reconocerlo. Y esto significa que como sociedad tenemos que estar al pendientes efectivamente de cuál es la situación actual de los que sobrevivieron. Miren, las cuentas son muy feas, pero eran niños de 5 meses a 5 años. Hubo 24 niñas y 25 niños que se murieron, eso es increíble, pero quedaron 70 menores sobrevivientes con lesiones considerables. Entonces yo creo que ahí debe de haber un compromiso social en términos de efectivamente la rehabilitación de los sobrevivientes de este asunto, ¿no? Creo que sería interesante, o por lo menos que las instancias que tienen responsabilidad le den continuidad, saber si le dieron continuidad a la situación de los sobrevivientes. Yo supongo que sí, pero si no, digamos, debe de abrirse, pues, de transparentarse efectivamente este seguimiento a los niños que deben de estar en una situación complicada, ¿no? Creo que es importante que nosotros lo veamos, no solo con el asunto de, digamos, cómo se maneja de que volvió a salir, digamos, de que hay pendientes, sino asumirlo socialmente con mucha responsabilidad. Entonces, y ya para, digamos, en términos me gustaría hacer una reflexión general. No es el asunto de que después del 2018 y con lo que dijo el magistrado, el ministro Saldívar, digamos que eso es importante, sino en términos políticos, en el ABC están embarrados todos los poderes. ¿Cómo funcionaban los poderes? El poder ejecutivo, encabezado por Calderón, que desde mi punto de vista debería de estar en el bote. El poder legislativo, miren, los ahora oposición, ¿qué papel jugaron en ese periodo, en ese momento? Pues de tapadera, es decir, el PRI y el PAN, la prensa, también el papel de la prensa en ese momento, el papel que jugaron, y ahora se rasgan las vestiduras con que son unas personas limpias y puras. Yo creo que hay que seguirlo subrayando, el papel que jugaron, porque el legislativo también tuvo, digamos, había manera de que pudiera esclarecer las cosas. Y ni se diga con el Poder Judicial.
o sea, está muy claro, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fíjense, el 6 de agosto del 2009, a presión de los padres y ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inicia una investigación propia o por su cuenta para, digamos, porque va tomando mucha fuerza, pero esta investigación es increíble, es decir, solo tendría efectos informativos y no vinculantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, es increíble. Además los eximió a muchos responsables de otros niveles. Y aquí, efectivamente, pagan justo por, digamos, metieron a la cárcel a cuadros intermedios, ¿no? O sea, eso es algo que, y lo más penoso, y no se dice, es que a iniciativa de Calderón, el 3 de junio del 2010, sale en el Diario Oficial de la Federación, dice, se declara Día de Duelo Nacional el 5 de junio por la tragedia ocurrida en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio del 2019. Entonces es increíble, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace Calderón? Pues decreta que el 5 de junio es en memoria o conmemorando a el accidente de la guardería ABC. Entonces, puro humo. Entonces, sintetiza la participación de estos tres poderes, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero también el poder estatal y el municipal. Burs, en ese entonces gobernador, también escondieron, se aliaron, digamos, Burs era del PRI en ese entonces, con el presidente del PAN, tanto el PRI como el PAN escondieron, taparon todas las huellas, ¿sí? Para que no tuviera, digamos, resonancia a nivel nacional. Lo importante es que a pesar de eso, y gracias a que estamos en una situación distinta después del 2018, toma otro escala y efectivamente, está abierta, ya abrieron en la FGR, ¿no? En la Fiscalía, el Seguro nuevamente, y creo que es muy importante que haya tomado esta envergadura el caso de la guardería ABC. Entonces creo que es muy importante este asunto para que se esclarezca y efectivamente no haya impunidad en este caso. Es un tema lamentable cuando vemos estadísticas, pero hay que recordar que no son 49, son 49 personas que podrían haber sido ingenieros, arquitectos, licenciados, médicos, y no es un número. O sea, hay que quitarnos esa idea de que los niños son un número. Maestro, el mero jefe que nos va a ilustrar sobre estas cuestiones, sobre todo en cuestiones de moral y de muchas cuestiones que no se tienen en los gobiernos de aquel entonces, y que creo que se tiene que rescatar muchas situaciones indudablemente que hacen falta. Maestro Sotelo, su opinión, por favor. Tiene razón, ¿quién dijo, Guadalupe o el maestro Andalesio? Efectivamente, nunca se acabó la protesta. Yo soy de Sonora, yo soy de Sonora, bueno, poblano también, ¿no? Y en Sonora es una llaga que no termina de cicatrizar y es un punto donde los sonorenses se sigan manifestando. Mi paisano tiene muchos defectos, quizás,
Pero en ese aspecto, no. En ese aspecto la memoria está viva. Por ejemplo, el asunto también de lo del cianuro, el derrame. Todas las semanas la gente está exigiendo que se aclare el asunto. Y en lo que se refiere al asunto de la guardería, no sé si recuerden algo. No, bueno, no es un número, ciertamente. Pero eran la mayoría bebés, niños, bebés casi. ¿Qué habría sucedido? Voy a recordarles. ¿Cómo se salvaron los otros bebés del incendio? Quedó de la guardería hecha pedazos, quedó incendiada. ¿Por qué? Hagan en cuenta que aquí, esta es la guardería. Aquí. Y pegadito había un almacén de desechos. De Hacienda. De hacienda, de desechos, de todo tipo, llantas viejas, láminas, de gobierno estatal, pegadito, hagan en cuenta que lo separa una pared. ¿Qué sucedió? Empieza el incendio, de no haber sido por un compa que pasaba por ahí con una camioneta de esas fuertes, Bronco, que vio el incendio y vio que no había, que nadie abría la puerta, agarra la camioneta y con toda, se le avienta la camioneta así en reversa, tumba la puerta, da la alarma y llegan los vecinos a salvar. Si no, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido un desastre, proporciones inauditas. Pues ya de por sí fueron 49, que más o menos, sí, no es un número, pero ¿qué hubiera pasado de ese compa que tumba la puerta? No, fue terrible. Entonces es algo que no se le quita a la memoria a los sonorenses. Yo soy testigo porque siempre que voy para allá, es lo primero que resalta a la vista. Voy a Hermosillo y ahí están los padres haciendo guardia, exigiendo. Eduardo Burs Castelo es de la familia Robinson Burs, de la familia de los latifundistas, dueños de Bachoco, no se les olviden. Burs es de los aliados más cercanos es de los aliados más cercanos de Salinas de Gortari. El PRI, él trató de tapar esto. ¿Por qué? ¿Quién era la que regenteaba, bueno, digámoslo así, el negocio de la guardería? Una pariente de la esposa Calderón. ¿Cómo se llama? Margarita, ¿qué? Zavala. Marcia Matilde Gómez Campo. La esposa de Calderón. Sí. Es increíble. Uno dice, bueno, los esposos o los familiares de los... No, Peter. Ellos se dedican a los grandes. Hasta grande llega la miseria humana de estos tipos. Que hasta una guardería, y ella era la encargada. Una pariente cercana de Margarita Zavala. Increíble. ¿Cómo se repartieron el país hasta una guardería? Dices, bueno, una guardería, pero uno esperaba que dijeran empresas turísticas, empresas gigantescas. No, una guardería. Y no dejaba nada. No dejaba nada. Como que una guardería. Es grande la guardería, yo he pasado por ahí. Es grande. Pero es un almacenote, era una especie de, ¿cómo se les llama esa donde guarda? Un bodegón. Era un bodegón donde estaba la guardería, con láminas así de cartón. Y a un ladito estaba esa empresa un lugar de chatarra del gobierno. ¿Cómo es posible que esta gente, es un detalle que no se menciona, a tal grado llega la miseria? Esta gente que controla todo, no se les va una. Bueno, lo mismo, entonces Eduardo Burs, el dueño de Bachoco, el gobernador de los más nefastos, fue el que le quitó el seguro fue el que le eliminó todo tipo de prerrogativas al ISSSTE, a los trabajadores del IMSS. La sociedad sonorense está furiosa con él. Guardó silencio, no hizo nada, y luego siguió Padres, del PAN. La gente, Padres fue una de sus promesas, y por eso ganó, pero jamás cumplió la promesa. ¿Cómo le va a cumplir siendo el panista, no? Ahora que llegó Durazo, se vuelve... Bueno, nunca se ha dejado la demanda. Durazo fue también una de las demandas y ganó Morena. Precisamente, Durazo le debe la indignación de los sonorenses por la guardería y por otros hechos. Entonces es un factor donde el PAN y el PRI, efectivamente, los poderes han estado vinculados. Burs, el gobierno de Sonora. Burs del PRI y Padres del PAN. A nivel federal, para el gobierno de Calderón. ¿Por qué está implicada su esposa? Eso se dijo, pero en su momento no se manejó mucho. Se trató era la dueña, pues, del negocio. Bueno, no dueña porque era una empresa privada, pero era la beneficiaria de la concesión. Por eso de la concesión, lo que sea, una empresa así, pero concesionada, pues, ¿no? Y entonces, realmente es increíble. Sí, ahí sí, los medios ahí. Eso difundieron la noticia, pero no cualquier cosita que haga Obrador, cualquier cosa, la difunden así en más. Pero esto no se ha ido al fondo. Yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes. Imagínense niños, no niños, así como Dianita, no, bebés. Imagínense qué horror. Niños que no pueden ni caminar, pues.
No, y al amigo tumbó la puerta y llegaron vecinos, ya hizo todo un escándalo el amigo, un vecino, y llegaron y salvaron a la señora. Si no, imagínense lo que hubiera sido un infierno. Nomás de imaginar eso da escalofrío. No, es una cosa terrible. Entonces, más allá de que sean 40, si hubiera sido 1, 2, con eso, entonces, horror. Entonces no es posible que esa llama siga incendiada, esa herida siga abierta. Yo creo que sí es necesario que la sociedad retome eso. Son 43 de Ayotzinapa, este asunto de guardería, y otras, los desaparecidos de Ayotzinapa. Pues. ¿Cuántos? Bueno, pero tantas cosas. Bueno, pero esto por el hecho de ser bebés, pues, da más indignación. Por el hecho de ser criaturas indefensas. Imagínate, no, imposible. Pareciera una cosa de pesadilla. Y por eso la sociedad civil migra. Y por cierto, los padres de familia cada rato vienen a México, al DF, a la Ciudad de México. Vienen, hacen con Calderón, con Peña Nieto, con Obrador, creo que ya han platicado bastante, por eso ya vienen menos. Pero los padres siguen unidos. Y qué bueno, porque es una sociedad conservadorona, mis paisanos. Pero en ese aspecto, en lo que se refiere a la memoria, no van a ceder hasta que se aclare este asunto. No van a ceder. Yo los conozco, bueno, no los conozco personalmente, pero conozco a mis paisanos. Entonces yo creo que qué bueno que la sociedad, ojalá que este asunto no se deje. No, ya urge. Urge. ¿Cuántos años van ya? ¿13 años? No es posible. ¿Quién? ¿Experto en el jurídico? Gracias, maestro Sotelo. Indudablemente es una cuestión donde se sigue exigiendo justicia. Hay muchas cosas pendientes, muchas cosas donde la Comisión Interamericana, por ejemplo, tiene un resolutivo, la Corte tiene otro resolutivo, los padres tienen otra manera de pensar. Por ejemplo, el primer resolutivo que tiene la Corte es que fue un cortocircuito de un refrigerador, y el otro que tiene el otro asunto indican que el incendio pudo haber sido provocado por las cajas de los archivos, pero no dice cuál es la razón. Entonces, ese es hasta el origen tiene anomalías, independientemente de los contratos. Maestro Guadalupe, apóyenos con su comentario. Ya para cerrar. Para ir cerrando. Sí, esta situación que dice, me llama mucho la atención, el planteamiento que hace el maestro Sotelo. A veces, como decía Octavio Paz, había que ponerse en los zapatos del otro, ¿no? O verse en los espejos, como dicen postdata. Porque efectivamente, bueno, vivir el drama, dice el maestro con mucho sentimiento, el horror de los padres de familia, yo creo que sí es muy cruento lo que pasó. Sin embargo, bueno, lo que hoy vemos es que el gran problema de nuestro país es precisamente el Estado de Derecho. Y bueno, ya algunos autores, como el propio John Rawls y otros más, plantean que ¿cuál es el problema del Estado de Derecho? Que no entendemos a veces muy bien. Primero, que debe haber una supremacia de la ley. Es decir, que por encima de todo la ley debe de cumplirse. La otra es que efectivamente se dé la división de poderes. Y la otra es el control gubernamental o el control constitucional de las autoridades para que no se dé la influencia del poder económico. Y Rawls precisamente hace este análisis que, ojo, algún día había que analizar este autor, que por cierto, si no mal recuerdo, murió en el 2002 y su mamá fue una activista. Y él es, digamos, un jurisconsulto, politólogo que vivió precisamente esta efervescencia de las libertades políticas en Estados Unidos. Quería decir también que salió de esta gran universidad que era Harvard. Y bueno, en ese contexto él se pregunta que finalmente nadie puede estar por encima de la ley, así tenga poder económico, y que todos deben de acatar la aplicación de la ley.
Esto lo digo porque finalmente hoy vemos, ¿sí? Todavía vemos la gran influencia que a veces ejercen gobiernos o gente de poder económico hacia las autoridades judiciales. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, aquí en los 90s, cómo jueces, magistrados, temblaban cuando tenían un amparo contra el gobierno estatal y decían, es que ya vinieron 10 abogados, ¿y eso qué? Y había otros que asumían su papel y decían, este es el Poder Judicial. Y creo que en ese sentido lo que nos falta efectivamente es que el Poder Judicial acate la ley y que haga que se cumpla, sea más allá de una influencia política, más allá del poder económico. Y hoy vemos, por ejemplo, en Estados Unidos cómo gente del poder económico está en la cárcel, ¿no? Y creo que efectivamente aquí, hoy, creo que más allá digamos, de este aspecto filosófico, social, que hace López Obrador en la filosofía de la 4T, creo que a la sociedad, a todos, nos debe de quedar claro que por encima de todo debe aplicarse la ley, como ha hecho el propio llamado, el propio Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido me parece que ese es el papel de la función pública. Y nos preguntábamos también en esta idea de lo que pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay un reclamo de la sociedad civil a que se aplique la ley. ¿Por qué había esa gran diferenciación en el caso de George Owen, cuando es asesinado por unos policías, y se aplicaba la ley de manera discriminatoria, ya que las sanciones no son lo mismo para negros para gente de color que los blancos? Y en este país lo que ha pasado es que efectivamente, como dijo el maestro Palestina, es que ha habido impunidad porque hay influyentismo del poder y no se aplica la ley. Y creo que efectivamente esto debe ser un llamado también para todos los que tienen alguna función pública, de que por encima de todo debe estar la ley. Y en este caso de ABC, me parece que el pendiente sigue siendo válido de que se haga justicia. Gracias, maestro Guadalupe. Maestro Indalecio, ilústranos con su participación. Pues ya para cerrar, insisto en reconocer nuevamente a los padres, es decir, por su constante lucha. Creo que están en una fase distinta a la que en anteriores sexenios, y como sociedad hay que cobijar esta lucha, hay que hacerla consciente, porque si no nos afectó de manera directa, digamos, no, pero sí de manera indirecta. Es decir, socialmente nos está afectando y tenemos que buscar la verdad. Es decir, todos los mexicanos, en este caso, tenemos que luchar por la verdad y efectivamente desnudar completamente el funcionamiento de los distintos poderes en el caso de la guardería ABC. Entonces, creo que es un reclamo justo, hay que buscar la verdad y que ya trascendió, digamos, ya no es un asunto solo de Hermosillo, Sonora, no solo de Sonora, sino de la República Mexicana. Es un asunto nacional en términos de los ciudadanos que estamos preocupados para que se le dé continuidad a este asunto y la mayor transparencia posible. Gracias, maestro. Maestro Sotelo. No, yo estoy de acuerdo, creo que ya. Para concluir. Bueno, sí, de plano coincido con el maestro Indalecio. No es un problema de Sonora ni de Hermosillo, debe ser lo mismo que lo de Chalchihuapa, ¿no? ¿Sí, no? De la normal. Sí, debe ser un asunto nacional. Esto es una herida que no debe decir, no, es un problema de los sonorenses, debe abordarlo toda la sociedad civil. Todas las asignaturas pendientes debemos abordarlo. Nada más una observación al maestro Guadalupe. Sí, efectivamente, Estado de Derecho. Pero en Europa, por ejemplo, ya lo he dicho otras veces, decir Estado de Derecho es casi como decir limón verde o nieve blanca.
No es justicia. No. El Estado debe ser un Estado. Pues no. Ahí, esto lo subrayaba mucho Campbell, Federico Campbell. El Estado debe cumplir con las normas, que, como dice Raúl. No, Estado de Derecho no, si no es Estado de... No, el Estado es una de sus funciones. Bueno, una pequeñita cuestión teórica. Pero bueno, muy bien, compañeros. Yo creo que hay que darle... Sí, nada más así para fortalecer lo que ha dicho el maestro Sotelo. Efectivamente es una obligación del Estado y que efectivamente lo que hoy vivimos es que falta así como nos falta una cultura democrática, nos falta una cultura del derecho, en donde la autoridad viola el Estado de Derecho. Los ciudadanos aceptamos a veces la corrupción de manera mecánica o ya como algo de la subcultura. Y creo que efectivamente esas serían las funciones del Estado. Ahora, el derecho finalmente pues es el instrumento que tiene el Estado hacia la sociedad para que se cumpla y se dé una convivencia equilibrada entre los ciudadanos y el Estado. Y me parece que en ese sentido, pues sí hay una brecha entre lo que es a veces el derecho y es la justicia. Y bueno, ya en la retórica muchos dicen, cuando se da una contradicción entre el derecho y la justicia, debemos de estar del lado de la justicia. Lo cierto es que a veces la propia norma es injusta. Y yo solamente diría que creo que debemos luchar contra la impunidad en todos los casos y que también yo coincido con el maestro, el Estado debe ser garante de la libertad y de la seguridad de todos los ciudadanos. Y cualquier violación o cualquier hecho que quede impune es una lesión a toda la sociedad. Y por último, bueno, yo no soy de Sonora, pero bueno, creo que a veces nos ve. Saludos a mis familiares que viven en Guaymas, Sonora, a mi prima Maru Sánchez, a mis primos, a mi tía. No los he visto, tengo como 10 años que no los veo. Pero no nos ven en el programa, tienen que ver. Creo que sí. No, tienen que ver. Hace como 20 años fui a Guaymas, Sonora, ya no he ido. Pero esperamos que pronto van a estar por acá. Saludos a ellos. Muy bien. Gracias, maestros, por su intervención. Indudablemente este asunto del ABC no solamente es Atenco, Arteal, Aguas Blancas, Tlatlaya, Villas del Salvador, Nochistlán, Lidia Cacho, Florence Cassés, Ayotzinapa, Miroslava Breach, la guardería ABC, Tanguato y podemos mencionar muchas cosas, pero aquí sí nos sacude cuando nos encontramos ante una situación de que se dieron contratos privados y alterados donde se presumió que existía todas las garantías, es más, hasta las cantinas tienen salidas de emergencia. ¿Y cómo es posible que una guardería no? Y entonces, la situación es cómo y quiénes autorizaron. Los gobiernos municipales, quién garantizó el uso de suelo, las garantías de formas de electrificación, cómo permitieron que una guardería se le permitiera un falso plafón construido con unicel y donde existían lonas que se incendiaban. Toda esta situación, lógicamente los bebés no iban a hacer esta situación. Y lo otro, que la Comisión Interamericana, no hay que esperar su intervención, debe ser el Estado mexicano el que tenga que investigar y no esperar a que los organismos internacionales intervengan, porque es asumir la responsabilidad primaria del artículo 1 de la Constitución. Ahí es donde están los derechos de todos y privilegiar el derecho de los niños. Imaginemos el trauma que tienen los padres, el trauma que tienen los niños, que es el máximo, ya estarán entrando dentro de poco a tener 18 años algunos, ¿no? Y otros menores, que es lamentable. Hay niños que cuando se atreve uno a ver, a leer lo que les ocurrió,
y que existieron cerca de 20 operaciones, algunos que fueron amputados, que les quitaron sus piecitos o una extremidad porque no había de otra. Es realmente una vergüenza. Calderón, la señora Margarita Zavala, su prima, la señora Matilde Gómez del Campo, deben estar en la cárcel. El gobernador de ese entonces, Eduardo Burs, debe estar en la cárcel. El tráfico de influencia que hicieron de llevar de Sonora, de Hermosillo a Guadalajara, llevaron a los menores y después no se les permitía a los padres dar los elementos mínimos para que fueran salvados. Se prohibió incluso que las avionetas de este hospital del Michoacán, pudieran aterrizar. ¿Por qué? Porque estaba el avión presidencial. O sea, qué desfachatez. Y era preferible tener ahí a estos estúpidos, porque no se les puede llamar eso falta de neuronas, que quitaran su avión y que pasara las avionetas y que salvaran a los menores al máximo, porque minuto a minuto se estaban perdiendo partes de los menores. Es lamentable lo que ocurre en nuestro país. Maestro, muchas gracias a todos. El maestro cierra y les damos las gracias. Denos like. Seguimos en Voces y Contextos. No, solo es, para subrayar, porque es oportuno. En la Cámara de Diputados ahorita hay una diputada del PAN que se apellida Gómez del Campo. Así de sencillo. ¿Ella es? Es familiar. Bueno, pues yo que ella me cambio de nombre porque es ya una vergüenza nacional. Gracias, compañeros.